nos hablan del paraíso, cuando nos llueve en pena como granizo. Cambió la forma de vivir a casi un 40% de toda la población chilena. Para sus defensores fue la reforma estructural, cultural, económica, política y social más grande que se haya hecho en la historia de Chile. Algo que matizan sus detractores en la magnitud y, por cierto, condenando sus excesos. Aunque hay algunos que lo quieran criticar, le devolvió la dignidad a miles de chilenas y chilenos que antes estaban sometidos a prácticamente una semi-esclavitud. Ese no es el camino, basta que revises tú qué ha pasado en los países donde no ha habido reforma agraria. Tienen las agriculturas más brillantes y más envidiables del mundo en términos de tecnología, de producción, de armonía social, en todo sentido. El país no producía para alimentar a su población, hubo que importarse 160 millones de dólares en alimentos y se exportaron 34 millones de dólares. Rafael Moreno era un joven que estudiaba agronomía en la Universidad Católica. Escribió una tesis basando su memoria sobre la intensidad del uso de la tierra de acuerdo al tamaño de los predios. Partió becado a los Estados Unidos, pero cuando volvió a Chile los jerarcas de la Iglesia Católica ya se habían fijado en su trabajo. Cuando volví yo a mediados del 60, el obispo Manuel Larraín me la pidió prestada. A las pocas semanas me llama: hemos leído tu tesis, por lo tanto queremos que la apliques. Y entregamos la propiedad el año 62 a los campesinos del Fondo de los Silos de Pirque, en el Alto Pichidegua y en 3 fundos en Talca. Están hasta el día de hoy los campesinos ahí. Y a raíz de eso, la Iglesia entregó sus tierras voluntariamente el año 62. El rol de la Iglesia fue un acelerador. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando en sus palomas? Pero el árbol de la reforma agraria de la Iglesia es el que más fruto ha dado dignidad al campesino, devolviéndole su condición de ser humano. Lo que más me recuerda fue una frase del cardenal Raúl Silva Enrique: al hombre, cuando se le trata como hombre, responde como tal. Junto a eso, la Iglesia hizo un llamado denunciando la situación de los campesinos y pidiendo urgentemente una reforma agraria. Para mí era inconcebible que una persona de un esfuerzo tremendo como había sido yo y que había llegado a comprar este campo con este mismo esfuerzo, me lo fueran a quitar. Yo consideraba que era ya la injusticia más grande que se podía dar en el mundo. Eso coincide con el gobierno de don Jorge Alessandri, quien, obligado por las circunstancias, se ve forzado a mandar una reforma a la Constitución para poder expropiar tierra con la Alianza para el Progreso y necesitando dinero para reconstruir lo que había ocurrido con el terremoto del año 60, que destruyó de Concepción al sur. Va y pide dinero, pero se lo dice el presidente Kennedy: de acuerdo, si quiere dinero, tiene que hacer una reforma agraria, una reforma tributaria y una reforma educacional. Y se crea en Chile la conciencia y el gobierno de derecha dictan la ley de reforma agraria y preparan todo el mecanismo. Jack Chonchol Chaitz, a sus 91 años, dice que hasta entonces la sola mención de la palabra reforma agraria hacía pensar en una propuesta marxista. Él llegaría al INDAP, al Instituto de Desarrollo Agropecuario, en el gobierno de Frei Montalva. INDAP, que como la CORA eran instituciones creadas por el conservador gobierno de Alessandri, obligado por las circunstancias. Y Kennedy se dijo: mire, si nosotros seguimos apoyando a los grupos conservadores, eso va contra los intereses de Estados Unidos y se nos va a reproducir la Revolución Cubana. El gran cuco en ese momento era la Revolución Cubana, en que se le dijo a todos los gobiernos conservadores latinos: si no hacen reformas estructurales, la primera de las cuales es la reforma agraria, no hay ayuda de Estados Unidos ni de los organismos internacionales. Terminó con el mito de que la reforma agraria era un invento de los comunistas. Más adelante, para implementarla, el presidente Frei Montalva tuvo que dictar 10 leyes, algunas que hoy parecen inverosímiles, como la ley que obligaba a pagar los salarios en dinero y no en especies, o la que obligaba a pagar los días de lluvia, porque cuando llovía no se pagaba a los campesinos. Se sindicalizaban los verdaderos siervos de la gleba, se ponía fin al inquilinaje de 200 años, se eliminaba para siempre el latifundio improductivo. Compraba tierras y no las cultivaba, porque el tener tierra los defendía contra la inflación, no pagaban impuestos y no pagaban salarios. Estaban analfabetos, no vivían en casas que pudiesen reputarse como dignas, no se les pagaba en dinero, no tenían derecho a una religión libre
estaban obligados a la religión que les imponía el propietario de la hacienda. No existía en el campo chileno una sola iglesia evangélica, ni por casualidad. Hasta que vino la reforma electoral, el Partido Liberal y Conservador controlaron todos los votos campesinos. Porque yo recuerdo todavía cuando estaba estudiando agronomía, uno iba a los fundos en la época de elecciones, el patrón les entregaba un voto hecho por él a cada inquilino, lo subía a un camión, iban a la urna, votaban, ahí controlaban que cada uno hubiera votado. O sea, eso le daba poder económico, poder político, poder social, y al mismo tiempo era muy ineficiente desde el punto de vista productivo. ¿Quién es el culpable de esto? Los agricultores que no pudieron producir porque el Estado de la época, me da lo mismo quién haya sido el presidente, porque fueron varios presidentes, hay historias de derecha o de izquierda, no le dieron ninguna importancia a lo rural. Se hace la reforma agraria. Nosotros, como agricultores, dábamos lo que el Estado nunca dio. Los inquilinos tenían raciones de tierra, raciones de animales, pero los fondos en esa época daban las raciones de comida. Era otro sistema totalmente distinto. Se expropiaron entre Allende y Frei unos 10 millones de hectáreas. Hay que acordarse que en el sistema servil los campesinos estaban ligados a la tierra, los vendían con la tierra. Todo eso desapareció. Lamentablemente lo lograron con el desastre más salvaje de lo que sucedió después. Se partió por el despojo de la tierra, donde fallecieron agricultores, fallecieron trabajadores también, porque hubo tomas violentas. Para los patrones de los fundos, los que impulsaban la reforma eran jóvenes idealistas, pero al mismo tiempo decían, no hay nada más peligroso que idealistas con poder. La revolución en libertad buscaba modernizar el sistema agrario, pero no pudo impedir que la violencia llegara a los campos. Lo vamos a tomar tal punto, tal día, porque queremos que se expropie. Y de la noche a la mañana aparecíamos con el fondo tomado y era jugarse el pellejo en esa cosa. Yo estaba dispuesto a cualquier cosa, estaba con la sangre muy ardiente. Entonces, cada vez que había una toma y que habían peleas, que si yo me llamaban por teléfono, yo era el primero en llegar allá. Donde habían fondos que no era posible expropiarlo, por la buena había que tomárselo, y eso hicimos. Yo creo que la reforma agraria fue más dura con Frei que con Allende. Por lo menos, Allende siempre se declaró marxista. En cambio, Frei nos engañó. Votamos por él y después vino todo lo que vino. Se le ofreció a los trabajadores ser propietarios de la tierra. Sin embargo, hasta el periodo de septiembre del 73 no había un solo propietario. Y es más, quienes debieran reconocerlo y acordarse, el señor Choncholo, el señor Moreno, todos estos ideólogos, el año 73, el 11 de septiembre, quedaba trigo para 3 días en el país. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Si no se hubiera cambiado eso, no tendríamos lo que tenemos hoy día. Y no se iba a producir lo que la propaganda decía, que los campesinos eran incultos, analfabetos, los entregaron la tierra, no tuvieron qué hacer, se emborrachaban. Eso no fue cierto, no ocurrió así. La historia después de Frei es conocida. Llega Allende al poder, expropia en 2 años el doble que todo el periodo de Frei. Se aceleran las tomas. La Unidad Popular decide no crear los asentamientos campesinos porque ellos generaban propiedad, una palabra maldita en el lenguaje de la época. Ahora se buscaba lo colectivo, pero cuando es de todos, también es de nadie. Y por eso la productividad agropecuaria cae a niveles dramáticos. Y en eso está el campo chileno cuando llega el golpe de Estado a instaurar la contrarreforma. De las 10 millones de hectáreas expropiadas, 1/3 se devuelve a sus antiguos propietarios. Otro tercio se entrega a los campesinos, pero sin ninguna ayuda estatal. La mitad de ellos termina vendiendo. El último tercio, donde estaban las haciendas más valiosas, se reparte entre instancias gubernamentales. Unos quedan en manos del ejército, de otras ramas o de funcionarios del gobierno, como la Yungue Rupanco de 47.000 hectáreas cerca de Osorno, que de la CONAF pasa a la Corfo y termina en manos de Julio Ponce Lerú. 1000 campesinos vivían adentro. Es el filete de la reforma agraria, dice Rafael Moreno, la mejor parte que se reservan o guardan, con un decreto además vigente hasta el día de hoy. Nadie que haya sido dirigente sindical o haya participado en tomas tendrá derecho a la tierra. Para uno de los padres de la reforma agraria, el decreto de la ignominia, el decreto de la revancha, el decreto de la venganza. Es un decreto del escarmiento, es decir, nunca más te atrevas a alzarte contra quien fue tu patrón. Medio siglo cumple la reforma agraria para los que la defienden, para los que la abominan.
Una visión absolutamente abstracta, para bien o para mal, nada sería igual después de ella en la vida de los campos de Chile. El campo al que lo